Durante la Segunda Guerra Mundial, la remota isla de Ram Ree, una masa de tierra olvidada en las turbias aguas del Golfo de Bengala, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más truculentos de la guerra. Esta isla birmana era estratégicamente vital y clave para el control marítimo de la región. Pero ocultas bajo la superficie del agua, había criaturas que se convertirían en una pesadilla para los soldados japoneses. La llegada de los japoneses a Ram Ree no estuvo marcada por una gran resistencia. La isla, con su topografía de manglares y densas selvas, estaba escasamente habitada y ofrecía unas condiciones naturales ideales para la defensa. Los soldados japoneses se adaptaron rápidamente al entorno y se prepararon para cualquier intento de invasión, conscientes de la importancia estratégica de la isla para controlar las rutas marítimas y defender el amplio territorio japonés. En enero de 1945, las aguas cercanas a la isla de Ram Ree fueron testigos del lejano retumbar de los motores. Una flota de barcos aliados rompía el horizonte. Las fuerzas británicas, acompañadas por unidades de soldados indios, estaban decididas a recuperar Ram Ree. En los primeros momentos, la batalla estuvo marcada por un intenso bombardeo naval y aéreo por parte de los aliados, destinado a debilitar las fuerzas japonesas antes del desembarco. Las fuerzas japonesas, aunque bien preparadas, se vieron sorprendidas por la magnitud y precisión del ataque. Aún así, respondieron con una feroz resistencia, utilizando sus posiciones fortificadas para infligir grandes bajas a los atacantes. Al amanecer, los aliados iniciaron el desembarco en las playas de Ram Ree. Los soldados británicos e indios avanzaron bajo un intenso fuego, enfrentándose a minas terrestres y feroces disparos. Cada metro de terreno ganado fue un testimonio de valor y resistencia en condiciones extremadamente adversas. A medida que la batalla se intensificaba, las fuerzas japonesas comenzaron a replegarse hacia el interior de la isla, utilizando tácticas de guerrilla para frenar el avance aliado. Esta fase de la batalla se caracterizó por el combate cuerpo a cuerpo, las emboscadas y un juego mortal del gato y el ratón. Las dificultades del terreno, junto con el sofocante calor y la humedad, pusieron a prueba los límites físicos y mentales de los soldados de ambos bandos. Las tácticas defensivas japonesas fueron implacables y eficaces, causando serias dificultades a los invasores. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de los aliados empezó a inclinar la balanza a su favor. A pesar de la feroz resistencia, las fuerzas japonesas fueron quedando poco a poco rodeadas y aisladas, y sus líneas de suministro cortadas. Este periodo inicial de la batalla, aunque tuvo su parte de éxito estratégico para los aliados, estuvo marcado por una brutalidad y un coste humano que presagiaban los horrores que estaban por venir en la lucha por la isla de Ram Ree. Los soldados japoneses decidieron desesperadamente hacer sonar la señal de retirada, corriendo hacia los manglares con la esperanza de que los británicos cesaran su persecución. Pero estos soldados pronto descubrirían que aquellas aguas encerraban enemigos aún más implacables que los hombres armados que les seguían. Los manglares se extendían como un laberinto de marismas, una maraña de raíces y barro, bajo un cielo opresivamente pesado. A medida que los japoneses se aventuraban más adentro, la sensación de aislamiento crecía. La densa vegetación y el agua estancada ocultaban peligros inadvertidos. Extraños sonidos rompían el silencio, y a cada paso, el traicionero terreno amenazaba con engullirlos. El calor sofocante y la humedad convirtieron la retirada en un calvario agotador, preparando el escenario para una noche que pasaría a los anales de la guerra como una historia de puro terror. La noche cayó sobre Ram Ree con una densa oscuridad, y con ella comenzó la pesadilla. En las sombras de los manglares, los ojos de los reptiles parpadeaban con un hambre ancestral. Cocodrilos gigantes emergieron silenciosamente de las oscuras aguas. Lo que siguió fue una sinfonía de horrores, cuando estas bestias comenzaron su siniestro festín.
Los soldados japoneses, exhaustos y desorientados, apenas podían creer lo que veían y oían. Gritos de horror desgarraban la noche, cada uno anunciando otro destino sellado en las implacables fauces de estos depredadores. El agua, antes solo un obstáculo, se convirtió en escenario de una carnicería. El terror psicológico, tan tangible como los ataques físicos, se extendió como un reguero de pólvora. Algunos soldados lucharon desesperadamente contra las bestias, mientras que otros se quedaron paralizados por el miedo. Sus mentes incapaces de procesar la realidad distorsionada en la que se encontraban. Cuando por fin amaneció, los manglares eran un testimonio silencioso de la masacre de la noche. Los pocos soldados japoneses que sobrevivieron, agotados y conmocionados, se encontraron en un ambiente de caos. Lo que antes había sido una batalla entre hombres, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Estos combatientes, movidos por un instinto primitivo, buscaron estrategias para escapar de los depredadores y del laberinto natural en el que estaban atrapados. Algunos se arriesgaban a nadar por aguas infestadas, mientras que otros buscaban refugio en pequeños islotes. Cada decisión era una terrible apuesta entre la vida y la muerte. Aunque atormentados por los sucesos de la noche anterior, los soldados persistieron, impulsados por la simple voluntad de vivir. Los relatos históricos varían, pero se calcula que de los 1000 hombres que entraron en el pantano, solo unos 500 lograron sobrevivir al aterrador viaje. El resto tuvo un final trágico, víctimas tanto de las condiciones inhóspitas como de los depredadores naturales de la región. Esta noche de terror fue reconocida posteriormente como uno de los mayores ataques de cocodrilos a humanos de la historia. Para los pocos supervivientes, el trauma fue profundo y duradero. Salieron de los manglares no solo agotados físicamente, sino también sacudidos psicológicamente. El horror de presenciar cómo sus compañeros eran arrastrados a la muerte por las turbias aguas. La sensación de impotencia ante un enemigo implacable y no humano, y la amenaza constante contra sus propias vidas dejaron marcas que iban más allá de las heridas físicas. La batalla de la isla de Ram Ri, con su sombrío desenlace y las terribles pérdidas sufridas por los japoneses, es solo un sombrío marcador de los horrores de la guerra y los impredecibles peligros de la naturaleza. Los que sobrevivieron llevaban consigo no solo las cicatrices de la batalla, sino también los recuerdos de una lucha por la supervivencia contra las probabilidades casi increíbles.